Vas, Dylan. 1, 2, 3. Diana, pero si quieres yo comparto, ¿no? Bueno, ya. Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Dylan Macotela y mi compañera es Diana Laura Sánchez Rodríguez. Vamos a hablarles el día de hoy del tema parto. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que sucede en el parto? El parto se va a dividir en 4, en la dilatación, en la transición, en la fase del alumbramiento y en la expulsión. Como tal, el parto se va a dividir en esas fases. Lo que sucede es cuando la oxitocina, que la cual es natural, y esta va a proceder del lóbulo posterior de la glándula pituitaria. Esto va a ser completamente natural ya cuando el bebé esté a punto de nacer. Así que, pues bueno, a veces puede aparecer algunos días antes y esto lo que va a provocar van a ser las contracciones, además de que también va a empujar y como tal va a desaparecer el tapón mucoso. Este puede desaparecer algunos días antes, pero bueno, vamos a hablar de las fases. Empezamos primero por la dilatación. La dilatación prácticamente es cuando se rompe el saco amniótico. Además, si no ha sucedido ya antes de empezar el parto, esto puede ser, puede ser naturalmente, que algunas veces no se rompe, y se puede romper artificialmente mediante algún ayudante o comadrón. Bueno, pasamos a la fase de transición. Esta es la segunda y en esta es muy importante porque se va a caracterizar por breves y muy intensas contracciones. Y en este momento es cuando ya las mujeres tienen contracciones muy agudas, muy dolorosas. En esta fase es recomendable que ya la mujer como tal ya esté en el hospital, ya esté encamada y ya esté bajo los cuidados de un médico. Además, pues no dura mucho esta fase, pero al final de esta fase, pues es cuando el cuello uterino ya está del todo abierto. Van a ser entre 8 y 10 centímetros. Aunque esta fase sea muy breve, el dolor es intenso. Y bueno, es cuando ya el bebé ya está a punto de nacer. Vamos a pasar a la siguiente fase la cual se va a llamar alumbramiento. En esta prácticamente es cuando la placenta, al igual que las membranas ovulares, ya se vacían del útero. Además, pues ya siguen las contracciones uterinas y van a continuar para que así el bebé se vaya deslizando hasta que la entrada de la pelvis. Y desde ahí, pues ya va a presionar la mujer muy fuerte con ayuda de la partera. Y esto va a provocar lo que es pues cada vez que el bebé se vaya deslizando hasta salir completamente. Y con cada contracción, pues el cuerpo del bebé se va deslizando hasta que al final de la fase esté completamente expulsado. Siguiente, por favor. Bien, este es el cuadro comparativo sobre las fases del parto. Principalmente vamos a dejar estas que son las más importantes. En la dilatación va a durar de 8 a 24 horas, la expulsión de 30 a 60 minutos, que es muy poco, y el alumbramiento va a durar solamente de 5 a 20 minutos dependiendo de la mujer. Como tal, van a haber ciertas contracciones uterinas con mayor frecuencia en la dilatación. En la expulsión van a ver va a ver cuando va a haber el paso del recién nacido a través del canal del parto. Y el alumbramiento, pues es cuando ya nace el bebé y se expulsa toda la placenta. Muy bien, pasamos a hablar ahora de qué es lo que va a pasar. Y pues en la dilatación principalmente sucede la dilatación del cuello uterino. En la expulsión son las contracciones que son involuntarias y son uterinas. Y el alumbramiento, pues es cuando se hace la expulsión de la placenta. Siguiente, por favor. Bueno, pues prácticamente estas son las imágenes de lo que sucede en cada fase. Dilatación, principalmente lo que es la rotura de la bolsa amniótica. Contracciones uterinas que son muy leves a pasar a ser muy fuertes. Y la dilatación del cuello del útero. En la fase de expulsión
es cuando ya es la salida completamente del bebé y se da mediante contracciones para que se vaya deslizando hasta salir. En la fase, en la fase del alumbramiento es cuando pues sale toda la placenta y listo, pasamos. Ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones del parto. Bueno, supongo que ahora mi compañera Diana Laura nos va a hablar acerca de las complicaciones del parto. Bueno, las complicaciones del parto, de ellas pues hay varias. Primero está la falta del progreso o parto prolongado. Esta complicación se da cuando el alumbramiento primerizo dura más de 20 horas o más de 14, si ha habido otro previamente. Se calcula que afecta a un 8% de las mujeres. Sus causas incluyen varios factores maternos, fetales, emocionales o relacionados con medicamentos. Si este problema se produce durante la fase temprana, suele culminar en un gran agotamiento físico y mental de la madre. No obstante, si se da durante la fase activa, puede ser necesaria en evaluación y una intervención médica de urgencia. Las razones por las cuales el nacimiento puede prolongarse son la lenta dilatación del cérvix, un canal uterino pequeño y un bebé grande, una gestación múltiple o preocupación, miedo o estrés. Sufrimiento fetal, el estado fetal no tranquilizador, anteriormente conocido como sufrimiento fetal, indica que es un feto que no parece encontrarse en buenas condiciones. Suele suceder en embarazos que duran 42 semanas o más. Esto puede asociarse a un ritmo cardíaco irregular en el bebé, problemas con el tono muscular y el movimiento o baja cantidad de líquido amniótico. Estas complicaciones pueden deberse a problemas maternos como hipoxia, anemia e hipertensión, retraso del crecimiento intrauterino, líquido amniótico con meconio, entre otros. Asfixia perinatal. Esta complicación del parto se ha definido como fallo para iniciar y para mantener la respiración al nacer. La asfixia perinatal puede ocurrir antes, durante o inmediatamente después del alumbramiento debido a la falta de oxígeno que acarrea problemas como hipoxemia, hipercapnia, altos niveles que son los altos niveles de dióxido de carbono, y acidosis metabólica, que es la alteración de acidez sanguínea. Esto, a su vez, puede producir problemas cardiovasculares y disfunción orgánica. Bueno, la historia del hombro, este problema sucede cuando la cabeza del bebé ha salido de la vagina, pero uno de los hombros se atasca dentro del canal del parto. Es poco común, pero es más probable en mujeres nulíparas. Para evitar esto, los médicos pueden realizar maniobras específicas para liberar el hombro, tales como cambiar de posición de la madre o girar los hombros del bebé con las manos. Si no resulta, se puede recurrir a una episiotomía para ampliar el espacio de los hombros. Las complicaciones generalmente son pasajeras y tratables. Sin embargo, en caso de alteraciones de la frecuencia cardíaca, deben evaluarse posibles problemas como las lesiones del plexo braquial del bebé, fractura del húmero o clavícula del feto. En especial, se debe
poner atención en la presencia de lesión hipoxia isquémica con daño cerebral. En la madre puede haber desgarro uterino, vaginal, cervical o rectal y abundante hemorragia posparto. En el sangrado excesivo, en promedio las mujeres pierden medio litro de sangre durante el parto vaginal y hasta 1 litro por cesárea durante 24 horas y hasta 12 semanas después pueden ocurrir una hemorragia secundaria. Alrededor del 80% de los casos de sangrado excesivo ocurre por falta de tono uterino. Posición anormal del feto. La posición cefálica del feto es la habitual para nacer 95% de los casos, pero de los bebés pueden estar mirando hacia arriba o de nalgas, que es podálica o de forma transversa, acostado de lado, por lo que puede ser necesario cambiar manualmente la posición, usar forceps o realizar una episiotomía o una casera. Asimismo, existen problemas de cordón umbilical como envolvimiento del bebé o compresión del canal del parto que generalmente requieren intervención médica urgente. Bueno, mi compañero dirá lo siguiente. Bueno, vamos a hablar acerca de la placenta previa. ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues es que obviamente cuando la placenta cubre totalmente la abertura del cuello uterino y esto va a afectar a 1 de cada 200 embarazos. O sea, esta complicación se va a dar en la fase del alumbramiento porque la placenta debe de salir ahí, pero hay veces en las que lo cubre y esta pues gracias a eso es cuando se requiere de una cesárea. Así que esta complicación del parto se asocia a antecedentes o a más de 4 embarazos previos, gestaciones múltiples, fibroides, tabaquismo o a ser mayor de 35 años de edad. Esto puede hacer cuando vaya un riesgo, se va a ir incrementando cada vez más y más por esos datos. En el caso de que la placenta pues adhiere firmemente al útero. Algunos indicadores, pues más que nada van a ser las contracciones muy tempranas, un útero más grande de lo normal para esa etapa del embarazo o tener al bebé en posición podálica. Siguiente. También suele haber como tal una desproporción cefalopélvica y esto van a ser por distocias óseas. ¿Esto qué quiere decir? Pues es cuando la cabeza de un bebé no puede pasar a través de la pelvis de la madre. Es una situación que puede ocurrir 1 de cada 250 embarazos. Puede suceder si el bebé es de muy gran tamaño, si tiene una cabeza más grande de lo común o si se encuentra en una posición poco común. También se ha observado cuando la pelvis de la madre es más pequeña o su anatomía pues es inusual. Además, por lo general, se recurre a la cesárea. Hay veces en que esta complicación puede ser muy, muy grave, la ruptura uterina. Esta se refiere y sucede cuando se pierde la integridad de la pared del útero. Puede suceder por cesáreas previas que aumentan el riesgo de abrir la cicatriz en partos futuros. Del mismo modo, otros factores son la... Diana, no se ve muy bien. Bueno, más que nada, pues los factores principales van a ser la posición y la inducción del nacimiento. El tamaño del bebé, tener más de 35 años de edad. Además, se tiene que hacer como tal un uso de instrumentación. Las señales que van a ver de que el útero está completamente roto, pues va a ser más que nada que la frecuencia cardíaca va a estar anormal. En el bebé va a haber cierto dolor abdominal, una sensibilidad de una cicatriz por cesárea, sangrado vaginal, labor de parto lenta y presión arterial alta en la madre. En estos casos va a ser, pues obviamente que la madre va a presentar hemorragia, el bebé puede estar en riesgo, puede tener hipoxia y puede ser necesario para una cesárea, más que nada pues, para que el bebé esté bien. Así que la atención y el control adecuado son fundamentales para reducir este tipo de mortalidad. Siguiente.
Bueno, el parto precipitado es un conjunto de las 3 etapas del parto. Suelen durar de 6 a 18 horas, aunque a veces solo son de 3 a 5 horas. Comienza una serie de contracciones rápidas e intensas. La posibilidad de un parto precipitado aumenta cuando el bebé es más pequeño que el promedio, si el útero se contrae eficientemente o si existe antecedentes de esta condición. Las desventajas para la madre son el riesgo aumentado del desgarro del cuello uterino y de la vagina, hemorragia y shock postparto. Para el bebé existe el riesgo de aspiración de líquido amniótico y mayor posibilidad de infecciones. Bueno, también hicimos lo que son los tipos de parto, que está el parto normal o de bajo riesgo. Se define como un conjunto de procesos fisiológicos que comienzan espontáneo por el cual el feto, la placenta y anejos fetales salen del exterior de la mujer. Ocurren entre las semanas 37 y 42 completas. Después de dar a luz, tanto la madre como el bebé se encuentran en buenas condiciones. Atendido a esta definición, se podría considerar de bajo riesgo entre el 70 al 80% de todas las gestantes. Este tipo de parto en bebé nace de manera vaginal, espontánea, sin ningún instrumento, y la madre no se le administra ni oxitocina intravenosa, ni se le rompen de manera artificial las membranas que es la bolsa. Bueno, parto inducido o estimulado. Es aquel en el que el profesional sanitario provoca de manera artificial el inicio del trabajo de parto, o bien controlado su evolución mediante el uso de medicamentos o maniobras que aceleran el trabajo de parto, por ejemplo, la oxitocina, prostaglandina, ruptura de las membranas de manera artificial. Este tipo de parto tiene muchas posibilidades de terminar en una cesárea o un parto instrumental. Parto instrumental es aquel parto que puede ser tanto inducido como haber comenzado de manera espontánea, que acaba con la necesidad durante el periodo exclusivo de la utilización por parte del ginecólogo de algún instrumento para poder extraer al bebé. El periné de la madre suele sufrir bastante durante estas maniobras y a un porcentaje muy alto se le tendrá que practicar episiotomía. Parto por cesárea. Es una intervención quirúrgica en la cual se realiza una incisión en el abdomen y útero de la madre para extraer a través de ella su hijo. Se lleva a cabo cuando el ginecólogo determina que puede existir un riesgo para la madre o el bebé en el parto vía vaginal. Puede ser realizado de urgencia si durante el trabajo de parto el bienestar de la madre o del bebé se va afectado o de manera programada, cuando la causa hace que no sea seguro intentar el parto vaginal. Y pues bueno, estas fueron las referencias que ocupamos.